¿Qué tal, señoras y señores? Un abrazo para todos ustedes, muy amables por acompañarnos. Siempre es un gusto llegar hasta sus hogares para compartir la mañana, parte en la noche, para que mientras, como me dicen, mientras estamos pensando qué hacemos de almuerzo, mientras estamos pensando qué hacemos, pues vemos el programa. A quienes por televisión, que son muchísimas personas que nos siguen, un abrazo especial a toda la gente de La Ulloa, a toda la gente de Riberita, del Guadual, de Arenoso, de Río Frío. Gracias por estar en nuestra sintonía. Iniciamos ayer, amables televidentes, el proceso de entrevista de quienes aspiran, quienes desean postular su nombre para precandidatura de la alcaldía del municipio de Rivera. Alguien me decía, pero ¿por qué con tanto tiempo? Yo recuerdo, amables televidentes, que al otro día de haber ganado John Jairo Yepes Perdomo la alcaldía el 26 de octubre, ya al otro día ya la gente estaba diciendo que se iba a lanzar a la alcaldía. Entonces esto no es de tanto tiempo, sino que es el amor a la política, es el gustarle la política. Después de la entrevista que iniciamos ayer con el señor Luis Eduardo Polanía, hoy arrancamos el bloque de 3 precandidaturas de partido que ostenta por hoy el poder, que está en las mieles del poder, que está en las mieles del éxito, que después de mucho trasegar, pues hoy tiene la posibilidad de manejar el país. Estamos hablando de Colombia Humana. Y a partir de hoy, mañana miércoles y el jueves tendremos los 3 precandidatos. Y hoy, en ese turno que ellos mismos han elegido, estamos con el profesor Manuel Gutiérrez. Profe, buenos días, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Don José Luis, el gusto es mío. Agradecerle por este espacio tan importante. Felicitarlo porque es un gran programa. Lo ve, tiene un buen número de personas que lo siguen. Yo soy uno de sus seguidores. Y estos espacios, ¿no?, que enriquecen la democracia en nuestro municipio y pues que abren el abanico, ¿no?, a la contienda electoral que se nos avecina el otro año. Manuel Gutiérrez, mañana estará el empresario don Erasmo Cruz, y el próximo jueves don Andrés Calderón. El viernes tendremos los programas oficiales del Laboratorio Clínico de la doctora Aida Asensio, lo mismo que su programa Justo a Tiempo Habitual, y retomaremos las entrevistas con los precandidatos a partir del próximo lunes, que ya estaremos en el mes de octubre, ¿no? Sí, señor. Ya se nos viene el fin de año, ¿no? Ya entramos al último trimestre, cerramos proyectos, procesos y bueno, darle gracias a Dios por este año que culmina con éxito. Quiero iniciar preguntándole, ¿qué tan importante es para Rivera el hecho que por fin haya una notaría? Creo que es de las cosas, de los proyectos importantes que estaba necesitando Rivera, una notaría. Nosotros pues vemos hoy por hoy que el municipio de Rivera, su expansión ha sido a mayor escala, en el sector urbanístico, el sector de viviendas campestres ha venido creciendo de gran manera. Entonces, pues la notaría sirve para muchas otras diligencias, ¿no? Entonces, hay muchos predios, por ejemplo, en Rivera que todavía no están formalmente legalizados. Esa notaría va a servir para esas comunidades. Entonces, es una buena gestión que se hizo desde la administración del actual alcalde. Notaría Única de Rivera, que es una realidad, en el barrio, queda en el barrio Casablanca, 2 cuadras de la calle Tercera, después del parque principal, vía a Los Gabrieles, segunda cuadra, usted gira mano derecha y ahí está, en la calle Tercera a la derecha. El teléfono es 320-268-1561, le repito, 320-268-1561 para que usted llame y haga su cita o pregunte, ¿no? La atención es de martes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua, martes a viernes, y los sábados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, para que lo tenga en cuenta, jornada continua. ¿Qué puede hacer allá? Como lo decía el profe, todo trámite notarial, autenticaciones, declaraciones extrajuicio, matrimonios civiles, los que tienen por ahí ganas de casarse, matrimonio civil, escrituras públicas de compraventa, corrección de registros, a lo que usted se refería, en fin, muchísimas cosas usted puede hacer en la notaría única del municipio de Rivera. Un saludo muy especial a la notaria
notaria, ¿no? Notaria, sí, señor. Notario y notaria. Notario y notaria. Vale, para no... Doctora Daniela, un abrazo especial. Daniela Villalba Revelo. Ajá. Ese es el nombre de la notaria, que apréndaselo. Daniela Villalba Revelo. Muy bien, ¿quién es Manuel Gutiérrez? Manuel Gutiérrez, para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Darío Gutiérrez Lozada, tengo 41 años, mis padres son Reinel Gutiérrez Arias, mi mamá se llama Rosalena Lozada, mi esposa se llama Lady Jimena Lozada, una hija de Rivera también, mi hija María Violeta Gutiérrez Lozada, que ya próxima a cumplir 13 añitos. Mis estudios, todos los he hecho en Rivera, pues de la básica primaria, estudié en la escuela Margarita Rivera, el bachillerato lo hice en el Misael Pastrana Borrero, mis estudios universitarios los realicé en la Universidad Surcolombiana, universidad pública, de las más importantes de la región. Luego, soy licenciado en educación física, posteriormente ingreso a laborar en el sector privado de la educación, en el Colegio María Auxiliadora Altico de Neiva, posteriormente en el Colegio Salesiano San Medardo y actualmente estoy en la Normal Superior de Neiva, en la sede Escuela Popular Claretiana. Estando en la institución Normal Superior, concursamos a una beca, fuimos beneficiados gracias al nivel superior de la institución educativa en sus pruebas saber. Fuimos seleccionados algunos docentes y fuimos beneficiados con una beca. Ahí pues hice estudios en maestría en didáctica de la educación con la Universidad Santo Tomás. Ese es como el currículum, el trasegar, un amante de la educación y de la política, ¿no? Sí. Ese es Manuel Gutiérrez. Ajá. Manuel Darío. Manuel Darío. ¿Y cuando la esposa está brava le dice Darío? Me dice Darío, sí señor, correcto. Manuel Darío. ¿Y cómo le gusta que le digan? No, no tengo problema, Manuel Darío, muchos me dicen Darío, pero la mayoría me dice Manuel. Manuel. Sí, señor. 41 años. 41 años. ¿Bien vividos? Bien vividos en el municipio de Rivera. Nosotros tenemos un paraíso hoy por hoy, Rivera, por eso se ha expandido tanto. La gente quiere llegar a vivir a Rivera sus últimos años, sobre todo la gente que llega a Rivera se enamora de sus termales, de su paraíso, de sus gentes. Entonces, contento, don José Luis. De la Margarita Rivera, ¿qué profesor? Porque siempre hay una profesora que lo marca a uno, ¿no? Sí, señor. Una porque daba regla y la otra porque era chévere, ¿no? Uno después en la vida le agradece a la que le daba regla. ¿Quién recuerda? Yo recuerdo mucho al profesor Libardo Cortés, que en paz descanse. Era el profesor de educación física, era un profesor muy estricto. En ese entonces todavía pues existían los castigos físicos, ¿no? Sí. De arrodillarse con las lentejas en el piso, tener las manos abiertas, ¿sí? Eran los castigos como para ejemplarizar a los demás niños. Entonces era una forma pedagógica que hoy en día pues ya está abolida, ¿no? La pedagogía ha ido avanzando, la educación. Pero son recuerdos hermosos porque fueron momentos donde nos hicimos los mejores amigos en la escuelita, ¿cierto? Sí. De ahí nacieron los grandes amigos que tenemos hoy en día, que ya la mayoría son profesionales. Y son los mejores momentos. Yo creo que los momentos de la escuela, del colegio, de la universidad, los momentos de estudio, de compañerismo, son los mejores momentos de la vida. Libardo Gutiérrez, ¿a quién más recuerda? Recuerdo a la profesora Gladys. La profesora Gladys también fue nuestra profe, creo que cuarto o quinto, y pues la recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Luego pasa al Pastrana. Luego vamos al Pastrana, sí señor. Y entonces hay que hablar vamos a ver si coincidimos, ¿no? Toca hablar del profesor Betancourt, toca hablar del profesor Ferreira, toca hablar del profesor Iván Mendoza, ¿cierto? El profesor Albeiro Cuesta. Estamos bien, ¿no? Exactamente. Ya muchos de ellos no están. Ya muchos de ellos no están, sí. ¿Usted le tocó clases con el profesor Mauro Vázquez? No, señor. No, nosotros nos correspondió con el profesor Iván Mendoza, en química, en física, al profesor Raúl Cano, él nos daba ciencias naturales, a la profesora Norma en educación física, sí. En ese entonces el profesor Farid Arellano era rector, el profesor Albeiro era el coordinador, Albeiro Cuesta.
Profesor Rafael Ovalle, el profesor de lenguaje, que nos ilustraba mucho con su poesía, ¿no? Uno recuerda mucho las poesías del profesor Rafael Ovalle. Ujú, Entonces son bonitos recuerdos y que nos dejaron como las bases, ¿no? Para continuar ese proceso académico y de formación integral que nos brindaron. ujú. ¿Usted alcanzó a jugar bola y tapa y eso? Sí, ¿Alcanzó a jugar o claro, no? sí, claro. Nosotros fuimos de la época de la bola, del trompo, del yoyo, ¿sí? Ajá, de la Y llanta, de ¿no? la llantica y del jueguito, el picadito en el barrio, ¿sí? Ajá. Entonces son que hoy en día los jóvenes de hoy yo no los veo, ¿sí? Como que cambió esas tradiciones tan bonitas del compartir y de ahí se forjaron muchos valores, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién era el de la mano dura en la casa? El de la mano dura, pues ahí era como compartido, ¿no? ¿Sí? Entre mi mamá y mi papá y ¿No los dos. perdonaban? Sí, ellos, pues, no, ellos siempre fueron como más el consejo, ¿no? El Ujú, consejo más que el castigo. Entonces siempre fue el consejo de orientar, de decir por dónde son las cosas, ujú. el ejemplo vivo de ellos fue el que, pues, también nos ha orientado de la mejor manera. Cuando Reinel es alcalde de Rivera, ¿usted tenía cuántos años? Yo tenía entre 12 y 13 años. ¿Qué recuerda? Recuerdo, fue un momento muy bonito, muy especial, porque el movimiento cívico, cuando él estuvo de alcalde del movimiento, uno notaba del cariño de la comunidad donde se trabajaba día a día. Recuerdo mucho cuando se atendían los días domingos, por ejemplo, que se perdió ese importante día, porque es el día de que los campesinos bajan a vender sus productos, donde la gente tiene como ese día disponible para hacer sus diligencias. Entonces, esa alcaldía era llena de gente, ¿sí? Se atendía hasta las 2, 3 de la tarde. Ujú. Era una administración comprometida, la gente toda trabajaba, se movían, había como más interés por lo público, ¿sí? Que por la Sí. comunidad, por la calle, por el proyecto del barrio. Había mucho sentido de pertenencia. La gente Ujú, se identificaba con el movimiento y no en vano, pues tuvo 20 años el movimiento que hizo parte de mi papá en la alcaldía. ujú. Una gestión bonita, me acuerdo mucho de la Villa Olímpica que se gestionó, cuando se trajo el primer colector de basura y el bus de Estados Unidos, que fue pues algo muy importante porque los estudiantes podían ya viajar a Neiva Ujú. a un costo más bajo, el tema de las basuras con ese colector. Y se hicieron grandes obras y proyectos, pavimentación de calles, el barrio Cincuentenario, el Oasis, que fueron comunidades nuevas. Ujú. Entonces fue un momento donde Rivera empezó como a desarrollarse un poco más. Eso, tengo ese bonito recuerdo de la administración de mi papá y del movimiento. ¿Tenía tiempo para la alcaldía y para ser papá? Que ha sido un hombre siempre muy de la comunidad, ¿lo absorbía el tiempo? Sí, claro, el tiempo de él era muy limitado en la familia, era entregado 100% a la comunidad, era compartir como los fines de semana, los domingos, inclusive era un momento especial porque él salía a las 2 de la tarde y salíamos, era para el estadio, era el Atlético Huila. Ujú. Entonces era un momento especial porque compartíamos en familia y él también como que se estresaba un poco de todo ese trabajo acumulado la semana y era un momento de familia y bonito ver reunidos en torno al deporte. Eh, ¿Su mentor es Reinel Gutiérrez? Sí, señor, mi mentor es sin duda mi padre, Hablo del tema político, claro. del tema político, claro, es mi padre, y otras personas que han estado ahí, ¿no? Otros Ujú, dirigentes, pero especialmente él. ujú, Él sin duda alguna pues me ha orientado primero como padre, segundo como una persona formada en derecho, en política, con experiencia, al lado de grandes amigos, Javier Fernández, el compañero Orlando Tálara, que hoy no nos acompaña, que está desde el cielo, el compañero Humberto Santana, que también estuvo en ese ujú. importante proceso, el compañero Ferney, el profesor Francisco Castellano, bueno, un sinnúmero de líderes y lideresas como doña Bernarda Mantilla. Hay grandes líderes que están aquí todavía, Rivera, pero que en ese momento era como ese gran trabajo del movimiento. Ujú. Entonces, sin duda alguna, mi padre ha sido la persona que me ha ilustrado y me ha motivado a esta bonita labor hoy que emprendo social con el municipio de Rivera. ¿En qué no se parece políticamente Manuel Darío a su padre?
De pronto la experiencia le da ese aplome, que no la tengo yo. La experiencia le da una visión de pronto más grande. Yo de pronto pienso cosas de proyectos para Rivera y él me dice, no, espere, este proyecto necesita de gestiones, por ejemplo, por fuera del municipio que no cuentan, ¿sí? Yo le tengo una idea, entonces me dice, no, esto manéjelo, primero dialóguelo en comunidad, ¿sí? Para luego, ¿sí?, tomar una decisión. Entonces, es como eso, es como el polo a tierra. Él me direcciona y me dice, vaya por aquí, vaya por allá. ¿A usted alguna vez le han dicho lo que mucha gente dice, que Reinel Gutiérrez fue, me perdona el término que voy a utilizar, con todo el respeto, Reinel Gutiérrez fue de esos alcaldes tontos porque salió sin un peso? Creo que son de las cosas más bonitas, ¿no? Y de las enseñanzas más grandes que yo veo él como ejemplo. Sí, lo dicen, a mí me lo han dicho también, pero es como el orgullo mío de tener ese referente, esa persona que hizo las cosas bien, que puede sentarse en cualquier esquina a tomarse un café con cualquier persona, ¿sí?, con un empresario, con un estudiante, con un campesino, con cualquiera, puede entablar un diálogo. Ahí sí, como dicen, no tiene rabo de paja y con la frente en alto, ¿no? Entonces yo creo que esos valores que hoy se han perdido, desafortunadamente, pues él nos dejó ese gran ejemplo, ¿no? De que lo público es sagrado, de que las cosas hay que hacerlas con altura, y primero están los valores éticos y morales. ¿Qué carga en ese bolso que Reinel no suelta para nada? ¿No? Yo siempre, ¿qué era lo que carga ahí Reinel? ¿Ah? Él No lo siempre, suelta, ¿no? no lo Algo tiene sé. que tener ahí importante, ¿o no? Sí, pues él carga su agenda, carga su cargador, pero así no, sí es su agendita, él siempre carga su bolsito, por ahí se le regalan un aguacate, una panelista, Ah, entonces por eso es el bolso grande, ¿no, el Reinel? bolso grande, sí Para ir señor, echando. Ah, para ir ya. echando. Se las trae, Reinel. Muy bien. Hoy tienen el poder, que lo buscaron durante mucho tiempo. Pero antes de preguntarle eso, Manuel es de izquierda, es de derecha, es de centro, es de centro izquierda. ¿Cómo se relaciona usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se vende usted? Don José Luis, a través de del recorrer de la vida, uno va aclarando ideas. La formación, pues a uno le abre un radio de conocimiento. Yo me considero en este momento un hombre socialdemócrata. Creo en la democracia, creo en la sociedad, creo en las personas, en que siempre hay un derrotero por ir detrás de él. Creo en las buenas intenciones de las personas. Creo que esto puede cambiar a pesar de todas las dificultades y de los valores que se han perdido, ¿no? Creo que viene una generación cargada de sueños, de esperanzas, y en esas ideas me muevo yo, ¿no? De la política. No soy un hombre radical, soy un hombre que respeta los pensamientos, las religiones, todo lo que tiene que ver con grupos, nuevos como combos que le llaman hoy, ¿sí? De los PUN, de los emo, bueno, todo eso, esas corrientes que van naciendo de los jóvenes. Entonces ahí tenemos que encajarnos todos, porque es en una sociedad debemos ser muy tolerantes, ¿no? Y entre todos construir. Cada persona es un mundo, y nuestra sociedad nos enseña que donde hay diálogo, donde hay hermandad, esas sociedades van progresando. Una virtud de un socialdemócrata es que escucha y que no es radical, sino que escucha, analiza y decide, ¿o no? Correcto, sí señor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pensamiento del líder sudafricano Nelson Mandela. Él fue un líder en Sudáfrica, estuvo preso 28 años. Luego de estar preso políticamente, él luchó contra el apartheid, que era la segregación racial que vivían en África, Sudáfrica. Él sale de la cárcel y a través del el diálogo, a través de la escucha, a través del respeto, logra sensibilizar y logra sacar adelante su nación. Es el primer presidente negro en Sudáfrica, y él logra que Sudáfrica sea hoy uno de los países
desarrollados a nivel mundial. Usted toca a Nelson Mandela y qué bueno que lo toque para plantearle el siguiente interrogatorio. Él dijo, la educación es el camino. Un pueblo que no es educado es un pueblo condenado al fracaso. ¿Es eso las raíces del problema? No vamos a hablar de Colombia. Quedémonos aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a solucionar el tema de Campo Alegre? Solucionemos el de acá. ¿Ese es el camino? Yo creo que sí. O sea, hay muchos problemas, muchas aristas en la sociedad. Hay problemas de violencia intrafamiliar, hay problemas de guerras que nos las han impuesto otros países, pero la educación es un eje fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Las sociedades que hoy en día se han desarrollado lo han hecho a través de la educación. Iniciamos con una educación desde casa, desde familia. Si se forman valores a nuestros hijos, van a ser unos buenos ciudadanos. Si la educación formal, donde van desde preescolar hasta el nivel universitario, se forma en una persona integral, se forma una persona con unos conocimientos que los va a llevar a su contexto, a su comunidad, pues ese va a ser un ciudadano que le va a aportar a la sociedad. Entonces yo creo que la educación es un pilar fundamental para cualquier sociedad. Rivera hoy, por ejemplo, hablando en el tema educativo, tiene un lote que precisamente en la época del movimiento cívico se compró un lote pensando en crear una sede universitaria, que queda aquí saliendo de los postres. Ajá. Tiene 25 años. Manuel, ¿usted sabe dónde están los ladrillos de ese día que ¿usted sabe dónde están? Esos ladrillos, ¿Adornando cuál casa están? quién sabe, tocaría, ahí sí es muy difícil, pero es una tristeza, José Luis, la verdad, porque se hizo la marcha del ladrillo. Ahí en los medios de comunicación del momento hay unos recuerdos, hay fotografías. Sí, sí, sí. Y es una apuesta que hoy va a ser uno de los pilares de nuestra propuesta. Es construir la sede universitaria, donde no solamente llegue la universidad pública como la Universidad Surcolombiana, sino como instituciones como el SENA y otras universidades, para que puedan brindarle a nuestros jóvenes esa oportunidad de ellos escoger una carrera, bien sea tecnológica, universitaria, y puedan ser profesionales. Entonces mira que el tema de la educación es clave y va a ser uno de los pilares. El transporte escolar también. Muchos estudiantes pues tienen la dificultad por Neiva, un pasaje hoy día vale 7.000 creo. Si se les sigue apoyando con el bus en su transporte para Neiva, pues va a ser de mucha ayuda para ellos. Nosotros lo utilizamos, ahí entre comillas le comento que cuando estaba Luis Humberto de alcalde, que en paz descanse, nuestro compañero y líder, él en el año 2001 fuimos un grupo de estudiantes en ese momento universitarios porque no contábamos con el servicio y le solicitamos la necesidad, ¿no?, de que pues necesitamos el apoyo de la administración como ente gubernamental, ya que esta Constitución está plasmado como un derecho a la educación fundamental. Entonces, él muy generoso nos convocó a una reunión, me acuerdo de William Mantilla, de Maribel Lozada y otros compañeros que conjunto a él nos apoyó, y creo que en ese entonces eran como 25.000 pesos mensuales lo que pagábamos para el transporte a Neiva. Eso fue una gran ayuda y hoy en día, pues, ¿cómo no vamos a seguir nosotros apoyando e impulsando a los jóvenes? Antes de seguir hablando de educación y de los pilares que van a enfocar esta candidatura o esta precandidatura, la pregunta tiene que ver, era impensable hace tal vez 15, 20 años que Colombia humana fuera a tener lo que hoy tiene. Esa aspiración suya a la alcaldía de Manuel Darío, esa aspiración de Erasmo Cruz, esa aspiración de Andrés Calderón, tiene como génesis la votación que sacó el pacto histórico en el municipio de Rivera. A ver, don José Luis, yo creo que a nivel de Rivera, voy a hablarle a nivel de Rivera. No, estamos hablando de Rivera. Ah, bien. De acá, por eso. Lo de allá, no. Sí, sí. Lo que sacó en Rivera. Bien. Sí, aquí en Rivera se viene un proceso desde el movimiento cívico. O sea, el movimiento sigue siendo vigente porque con él Rivera se desarrolló. Entonces yo parto siempre del movimiento, porque el movimiento fue el que le ha dado este gran desarrollo a Rivera. De ahí se han venido unos procesos, cuando asesinan al compañero Luis Humberto, a los concejales, es un golpe para la democracia en Rivera. Partiendo de eso, yo creo que Rivera tiene que entrar en la zona que fue afectada por el conflicto armado.
Rivera tiene que repararla porque nos acabaron toda una administración, fue afectar toda una comunidad. Entonces Rivera, ahí nosotros, pues hay un golpe a la democracia, ¿no? Hay como un alto en el camino ahí. Luego se siguen haciendo unos trabajos muy sectorizados. Posteriormente algunos líderes se quedan quietos. Y luego, pues las mismas necesidades del municipio hacen que vuelvan a agruparse esos líderes y repensar nuevamente en el futuro de Rivera. Gustavo Petro es un líder que viene hace muchos años también en Colombia. Él representa el pueblo, representa a los campesinos, representa a los estudiantes. Yo creo que por eso hoy sale con esa votación tan fuerte en Rivera y a nivel nacional, porque es un hombre que en sus administraciones, por ejemplo en Bogotá, a nivel mundial fue reconocido como los 3 mejores alcaldes de Sudamérica. Manejó un hombre con mucha pulcritud los recursos. Bogotá manejaba recursos más altos que cualquier país de Centroamérica y lo hizo con todo el decoro. Hoy en día no tiene ninguna investigación. Entonces vemos reflejado en él una esperanza grande, ¿no? Vemos reflejado en él un cambio, un verdadero cambio. Se hace unas elecciones totalmente transparentes, limpias, donde la gente sale a votar por convicción, por un cambio. Creemos que él nos va a dar las grandes reformas que necesita nuestro país, la reforma a la educación, a la salud, a la justicia, que sea amigable con el medio ambiente. Entonces vemos en él ese cambio, ¿no? Y nosotros ahí estamos ese grupo de amigos, de líderes de Rivera, que ahora pues se nos viene la contienda local. Y nosotros, si no nos organizamos, don José Luis, si nosotros, el doctor Gustavo Petro puede hacer una gestión muy buena a nivel nacional, buenos proyectos, pero si no canalizamos esos proyectos para el municipio de Rivera, esos proyectos se nos pueden quedar en el camino y Colombia va a tener su desarrollo, pero Rivera se nos puede quedar. Entonces queremos estar a la par de ese cambio. Por ejemplo, Rivera, hay muchos amigos de Rivera que están con el proyecto de su proyecto de tierras. Entonces, Rivera fue pionero en tierras hace unos 25 o 30 años con Gutenberg. Y ahorita hay grandes familias en La Ulloa, en Riverita, aquí en el casco urbano, que están pensando en su proyecto productivo de tierras. Y qué mejor hoy en día con esta pues, crisis que se nos viene según la FAO. La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos están pronosticando para enero una hambruna a nivel mundial. Entonces, mire que el tema de la seguridad y soberanía alimentaria es de primer orden. Nosotros que anteriormente éramos municipio verde, hoy somos agroturísticos, ¿no? El turismo ha crecido y es una buena escala de nuestra economía, pero ese renglón de la agricultura lo hemos perdido, don José Luis. Tenemos que volver al campo porque los alimentos se encarecieron. Por ejemplo, hoy en día un aguacate que aquí éramos Rivera, conocido como el municipio aguacatero del Huila, un aguacate vale 3.000 pesos. Usted va y lo consigue en Neiva, en Mercaneiva, en Surabasto y lo consigue en 1.500. O sea, es más barato conseguirlo en Neiva que en Rivera, siendo Rivera un municipio cercano a la zona rural, tiene las cordilleras ahí cercanos, sus tierras, ahí en su sala. Y cómo no puede ser que un aguacate valga menos en Neiva que en Rivera. Entonces nosotros tenemos que incentivar, volver al campo, porque se ha descuidado. El sector agropecuario y muchos compañeros campesinos que tienen que dedicarse, por ejemplo, al mototaxi, porque la situación no da los insumos. La guerra, por ejemplo, ahorita de Rusia con Ucrania encareció todo el tema de los fertilizantes, de los insumos, entonces se encarecieron 3 veces más y entonces la gente cultiva pérdida. Ahora, por ejemplo, la reapertura con Venezuela, ya bajaron la uria, llegaron un número importante, se importó de Venezuela. Entonces eso va a abaratar, pero nosotros tenemos que articularlo para ayudar al campesino local, darle asistencia técnica, ayudarlos con convenios con el SENA, ayudarlos con convenios con el Banco Agrario, para que ellos puedan acceder al microcrédito a bajas tasas de interés.
En esa línea, don José Luis, se tiene pensado crear la Secretaría de Fomento Agropecuario, donde se le van a inyectar unos recursos importantes para nuestros campesinos e incentivar, como le decía, el agro que es algo fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria. Podemos decir que este pacto que ustedes han hecho con estas 3 precandidaturas va a ser la continuidad o el renacer del movimiento cívico en Rivera. El movimiento cívico tuvo su momento, yo creo. O sea que aquí volteamos la hoja y arrancamos de cero. No arrancamos de cero, porque hay una base ya, hay muchos líderes que están ahí, pero sí es un nuevo renacer porque van a llegar muchas juventudes. Este proyecto va a ser un acuerdo con toda la comunidad de Rivera, no es solamente el pacto, aquí hay líderes muy importantes de diferentes partidos, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del mismo Centro Democrático. Bueno, hay diferentes líderes que han hecho un trabajo muy importante y ellos los llamamos a que hagamos un pacto por Rivera y que Rivera pues siga su desarrollo armónico, don José Luis. Entonces la idea es un proyecto muy amplio, ¿no? Para proyectar a Rivera. ¿Cómo está Rivera desde su punto de vista, desde su visión hoy, cómo ve a Rivera? Rivera es un municipio que ha venido creciendo de manera exponencialmente, pero creo que le ha faltado de pronto en su organización urbanística. Ahorita, por ejemplo, con el tema del PBOT, están en etapa final de aprobación el Consejo, tiene esa gran responsabilidad, ¿no? Ya el PBOT sabemos que viene sus estudios de varios años y ya llegó a su etapa final. Entonces, hay cosas positivas porque pues se va a dar solución a muchos proyectos que llevan 8, 10 años esperando su licencia urbanística. Hay muchos barrios. Hay otros barrios que están quedando por fuera de la zona urbana y suburbana, entonces no van a tener su licencia para construir. Hay familias, por ejemplo, en La Ulloa, conocimos un proyecto, aquí mismo Casco Urbano. Entonces, ese POT va a ser clave para el desarrollo de Rivera. Rivera ha crecido en su nivel de hotelería, en la parte turística ha crecido mucho, pero en contraproducencia, o sea, se ha afectado, por ejemplo, la zona de las cuencas hídricas. Entonces hay muchas quejas, por ejemplo, en la parte de arriba, donde se han visto afectados nacederos de agua. Ese es un tema clave, entonces a ese tema hay que ponerle mucho cuidado, a las fuentes hídricas. Esas son, pues sin el agua no podemos vivir, entonces esas zonas de reserva van a ser muy, muy protegidas y las licencias, ¿no? Se va a crear, por ejemplo, dentro de la Secretaría, una Secretaría de Control Urbanístico y de Movilidad para no dar licencias a diestra y siniestra, sino en un ordenamiento de nuestro municipio. Por ejemplo, en muchas fincas, hoy en día, unas 2 hectáreas de cacao las tumban y hacen un proyecto de vivienda campestre. Hay que mirar si ese proyecto está bien organizado, orientado para que se conecte a las redes del alcantarillado y acueducto. Si no lo tiene, las personas y la ley lo permite, ¿no? Crear su aljibe y su pozo séptico. Pero pensemos en ese pozo séptico en unos 10 años, 15 años, esos pozos sépticos van a tener sus filtraciones y esas aguas de ese pozo van a beberlas del mismo aljibe. O sea que se va a crear un problema de salud pública porque todas esas aguas subterráneas se van a filtrar y van a contaminar sus mismas aguas. Entonces mire que hay que mirar con detenimiento esa parte de la expansión urbanística, ¿sí? El tema del agua. El agua es pues, limitado a pesar de que tenemos una reserva forestal de la Siberia muy importante. No por ello pues, hay que hacer un gran proyecto también de reforestación de todas las cuencas hídricas, iniciando por el Río Frío. La reserva de la Siberia es importante mencionar que es de las más importantes del norte del Huila. De ella pues, nos da agua al municipio de Rivera, Río Frío de Rivera, nos da agua al Río Frío de Campo Alegre, le da agua al río Neiva de Algeciras, le da agua al río Villavieja, que le da agua al municipio de Tello, y le da agua al río, a un río del departamento del Caquetá.
al río Balsillas. Entonces mire esta estrella fluvial tan importante que debemos proteger y cuidar con esta reforestación, don José Luis. Su pilar en esta precandidatura a la alcaldía, sus pilares van a estar encaminados en cuántos puntos, en diversidad, o van a ser 2, 3, 4, 5, un decálogo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su estructura política con el cual usted va a convencer a los riverenses de que Manuel Darío Gutiérrez debe ser el alcalde? Va a ser un proyecto enfocado a la comunidad, don José Luis, armonizado con el medio ambiente. El medio ambiente, las comunidades y el tema agropecuario, como le decía anteriormente. Tienen que ser ejes pilares. Nosotros tenemos que velar por la seguridad alimentaria, por nuestros recursos naturales. En esa misma línea de los recursos naturales que se me quedaba ahora, hay un proyecto muy importante que es construir el reservorio en temporadas de invierno y de verano extremo, pues siempre nos vemos afectados. Cuando crece mucho el río Negro, que es donde tomamos el agua para el acueducto, pues quedamos sin agua el municipio de Rivera. Y cuando baja el nivel también, entonces el reservorio va a ser una necesidad y va a ser un proyecto que se va a construir, la PETAR, la planta de tratamientos de residuos, que esas aguas están llegando al río Frío y están contaminando fincas hacia abajo y el río Magdalena. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables y amigables con el medio ambiente. El tema del tema del agua en Rivera. En Rivera hay un daño en cualquier sector y se va el agua para medio Rivera o para todo Rivera. Es un tema fundamental, se tiene que sectorizar con poniendo válvulas, crear un sistema de telemetría que hoy en día lo utiliza el municipio de Garzón. Hay un daño en cualquier sector del municipio y automáticamente usted le llega a su computadora al programa y usted inmediatamente con un clic suspende el servicio solamente en ese sector y no tiene que quitarle el agua a medio municipio. Entonces mire que esos proyectos van a servir para cualificar la vida de los riverenses. Rivera tiene 23 acueductos en la zona rural. De esos 23 acueductos, solamente 3 tienen planta de tratamiento de agua potable. Ellos son La Ulloa, El Guadual y Río Frío. Todas las otras 20 no tienen agua potable. Entonces, mira, don José Luis, que el tema del agua es una necesidad vital para la salud y bienestar de nuestros riverenses. Por ejemplo, veredas como Riverita, Centro Poblado Riverita no tienen una planta de tratamiento de agua y las otras 20. Entonces, mira que hay prioridades y esa va a ser una de ellas. El tema del agua, el tema de la educación, el tema de la movilidad. Los fines de semana en Rivera, por ejemplo, ya es un caos. Un fin de semana, un viernes, un sábado. Para mitigar ese problema se tiene pensado dentro de los proyectos crear la Circunvalar del Sur, que es salir por la carrera segunda, bajando por la vía al Basurero Viejo y baja la vía nacional. Habilitar esa vía, gestionar ese proyecto, eso le va a dar dinamismo, va a descongestionar y esa zona de la carrera segunda, su economía se va a valorizar, sus viviendas y pues va a solucionar un problema de movilidad. Igualmente la vía aquí, los medios, a salir a la Cabañita, ya hay un proyecto del puente, creo que van en un 50%, hay unos tramos que están gestionados y la idea es lo que quede pendiente, pues lograr otra vía de acceso a Rivera que también pues va a dinamizar el tema de la movilidad y pues va a fortalecer. Una campaña a la alcaldía en Rivera no es barata, ¿no? Sí, señor. ¿Usted está de acuerdo con quien dice que vale más de 500 millones de pesos? Pues hay gente que habla de mucho dinero, José Luis, pero por ejemplo nosotros, primero yo no tengo dinero, soy un docente que me gano un sueldo básico y pues vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una candidatura desde los proyectos, ¿sí? Desde la argumentación. Vamos a hablar de un desarrollo nuevamente a Rivera. Lo decía el magistrado Carlos Gaviria, un exconstitucionalista muy brillante, que hoy ya pues, no nos acompaña en esta vida terrenal, y él decía que el que paga para llegar, llega para robar. Si yo puedo llegar con cemento, con teja,
pero esa persona se le da por cumplido. Sí, pero ya mucha gente ya no se conforma con la teja y con el zinc, ¿no? Ya con el cemento. Ya ahorita el tema es plata, es ¿no? plata, sí. ¿La culpa de quién es? ¿Del que da o del que recibe? Pues yo creo que la culpa es más del que da, porque desafortunadamente estamos viviendo una crisis mundial y más ahora después de la pandemia. La pandemia nos trajo primero crisis personales en la salud de las personas, en la salud mental, una crisis económica, gente desempleada. Entonces la gente con la necesidad pues recibe porque es para el alimento, es para subsistir para sus hijos. Y el que da lo hace sí sabe con qué intención lo hace. El que recibe de pronto lo hace con buena intención, ¿Y cómo recibe va a por la combatir necesidad. eso? ¿Cómo va a hacer usted para convencer a aquel que está enseñado a que 2 días antes de las elecciones reciba plata y venda su conciencia? ¿Cómo va a hacer? Hay que hablar mucho con las comunidades, hacer conciencia de que si queremos un verdadero cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿sí? La persona, pues decirle, ¿no? Que pues le agradezca, o sea, que muchas gracias, que no, que pues se quiere es un cambio, ¿no? Si le reciben algún dinero, lo más probable es que esa persona no vaya a desarrollar un buen plan de gobierno, un plan de desarrollo, porque si está pagando, o sea, esa plata, ¿cómo va a ser para retribuirla? Pues tendrá que sacarla de algún lado, ¿cierto? Entonces yo creo que si se llega con una conciencia limpia, con proyectos, sin comprar conciencias, pues yo creo que se va a tener la tranquilidad de administrar, se va a tener esa visión de trabajar en comunidades, se va a tener ese acercamiento a los problemas y no se va a escudar en de pronto en que le puede decir el candidato, no, yo ya le di esto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces yo creo que debemos, es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. Yo creo en Rivera, yo creo en las comunidades, creo que Rivera puede continuar desarrollándose de la mejor manera. ¿Reservorio o pozos profundos? Creo que el reservorio porque es algo, se va a tener ahí, el reservorio va a ser una ayuda ahí inmediata. No hay servicio de agua, creció el río y ahí vamos a tener el reservorio. Los pozos, como le decía, los pozos profundos, van a haber filtraciones de aguas subterráneas. Rivera hoy tiene una gran cantidad de fincas que tiene pozos sépticos. Esos pozos sépticos, de pronto ahora no porque están recientes, pero en unos 10, 15 años esos pozos sépticos van a tener esas filtraciones internas y van a llegar a esos pozos que me menciona. Se van a estar contaminados. Entonces, a futuro es un proyecto que no va a tener un buen manejo, sino un problema sanitario. En el momento de pronto sea bueno, pero a futuro no lo veo conveniente. La mitad de los negocios en Rivera no pagan impuestos. ¿Qué va a hacer? Ahí hay que hacer una pedagogía muy grande, ¿no? Hay que hacer una pedagogía de incentivar el pago del impuesto. Y yo creo que esa pedagogía, la mejor manera es que los mismos empresarios vean bien invertidos los recursos. Cuando usted ve bien invertidos un impuesto que usted está pagando y ve que le cementaron la calle, usted ve que están haciendo obras sociales, que se está incentivando el sector agropecuario, que a los jóvenes se les está dando formación en las diferentes artes, en el deporte. Entonces, si usted ve invertidos lo que usted paga en sus impuestos, creo que esa es la mejor manera de incentivar al pago de los impuestos. Es con hechos, más que con retórica, es con hechos. Hay 3 precandidatos. ¿Ya tienen claro cómo van a dirimir quién va a ser el candidato oficial de la Colombia Humana? ¿Ya lo tienen claro? Esta entrevista es el principio. ¿Tienen ya claro qué van a hacer? ¿Una encuesta? ¿Van a hacerlo en una asamblea? Bueno, nosotros... no voy a ser el más alto, ¿no? Porque usted gana. Nosotros nos sometemos a unas directrices, ¿no? La Colombia Humana es un grupo político a nivel nacional ya legalmente constituido, con personería jurídica. Sí. Hay una asamblea nacional el 26 y 27 de noviembre en Bogotá. Creo que de esa asamblea se van a dar algunas directrices de la metodología, cómo se escogen los candidatos. Entonces, pues, usted lo mencionaba, José Luis, puede ser por una consulta interna,
puede ser por una encuesta, por una consulta abierta con registraduría, pero pues esa la veo muy compleja porque eso requiere unos gastos, unos tiempos. Pero lo importante es que estamos haciendo ese ejercicio interno con mucha altura. Yo tengo muy buena imagen de los compañeros de don Erasmo Cruz, un gran empresario, un amante del campo, una persona muy servicial. Andrés Calderón, el compañero también, un gran amigo, joven, muy estudioso, es economista. Entonces, tenemos un bonito ramillete de compañeros donde la gente va a poder decidir y se lo garantizo hoy, don José Luis, que de los tres va a quedar un gran representante y lo vamos a apoyar. ¿Van hasta el final? Vamos hasta el final, vamos a ir hasta el final y yo creo que vamos a hacer las cosas muy bien. Veo ahí buena receptividad por parte de la comunidad. He notado, hemos hablado con varios líderes, con comunidad en general y se nota un ambiente de cambio, así como se vivió a nivel nacional, la gente está pidiendo un cambio. Esos 5.000 votos que sacaron aquí en Rivera, 5.000 algo, ¿no? 5.200. ¿Usted cree que esos mismos 5.000 van a votar por la Colombia Humana a la alcaldía? Es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque indudablemente que el doctor Gustavo Petro es un líder innato, que lleva muchos años. Esos votos fueron de él. Le votaron fue al doctor Gustavo Petro por un partido que es la Colombia Humana, que hoy hacemos parte. El trabajo de nosotros es, bueno, hablar con las comunidades. Los votos se logran es fomentando proyectos, acuerdos, conociendo la comunidad y planteándole soluciones, don José Luis. Eso es una votación, yo personalmente la reconozco como de él. Nosotros tenemos que hacerlo de nosotros, el trabajo aquí comunitario. Y pues es eso, ¿no? Es ponerlo en la camiseta y empezar a concertar un plan de desarrollo. ¿Buscarán amplio. alianzas o van a ir ustedes solos? Yo creo que, personalmente creo que si uno llega a gobernar, gobierna es para todo Rivera, no para un partido político. Yo soy partidario de convocar un frente amplio por Rivera, de todos los partidos, de todas las organizaciones, yendo de la base de la Colombia humana, ¿no? De unos principios, hay unos principios éticos, morales, hay una filosofía de hacer las cosas bien, de trabajar de la mano con los más necesitados, con los más vulnerables. Entonces, basado en esos principios, yo creería que se debe hacer una candidatura abierta porque se va a gobernar es para Rivera. Hoy la Colombia Humana es un bloque de ideas con un solo objetivo común en Rivera. Estamos en etapa de construcción, pero hay unos principios que es cero corrupción, por ejemplo, que es de los temas que atañe a nivel nacional y en todas las esferas, todas las esferas del Estado. Es uno de los problemas que vamos a tener la lupa, ¿sí? El tema social tiene que ser 1A, el tema comunitario, el tema de los niños, de los discapacitados, del adulto mayor. En mente tenemos pensado reactivar el lugar donde hace un tiempo estaba el adulto mayor, la casa el hogar de paso. Esta crisis tenemos que pensar mucho en nuestros abuelos. Un gran número no están pensionados y están como desamparados. Entonces, dentro de esos proyectos tenemos pensado la casa del adulto mayor, donde se le dé su apoyo, su almuercito, sus 2 meriendas, para ayudar a esta población, porque hay muchos abuelos que están de verdad desamparados. No vamos a entrar, por supuesto, y esa entrevista no tiene como objetivo entrar profundamente en cuál va a ser su plan de gobierno, sobre qué se va a estructurar, porque primero están en una etapa de precandidatura, ya originarán un candidato, de ahí elaborarán un plan, ¿no?, de trabajo sobre el cual se va a cimentar esa candidatura. Eso lo hablaremos próximamente. Pero quiero agradecerle inmensamente su deferencia, que nos haya acompañado, sobre todo que le haya permitido a los riverenses empezar a conocer los planteamientos suyos, así abiertos un poquito de lo que usted pretende por Rivera. No existe suerte, existe trabajo. Correcto. Existe trabajo. No. Si usted quiere hacer algo en la vida, tiene que trabajar, porque las cosas así, porque sí, no llegan. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente,
Están las cámaras, están los riverenses, mucha gente de Rivera que está en otras ciudades, en otros municipios, como en Neiva, como en Bogotá, como en Pitalito, como en Cali, como en muchas partes. Su mensaje para ellos, de por qué deben empezar a pensar en que la Colombia humana va a ser una alternativa seria, segura y con un porvenir distinto o mejor para el municipio de Rivera. A ver, don José Luis, primero agradecerle, ¿no?, este importante espacio, decirle a la comunidad de Rivera que aquí hay un gran equipo de líderes, de lideresas que están preocupados por Rivera, por su desarrollo, que han venido trabajando desde hace un gran rato, que quieren que Rivera genere desarrollo, progreso. El Partido Colombia Humana es un partido de gente trabajadora, de campesinos, de jóvenes, que queremos que así como ese cambio nacional, esa esperanza que tenemos a nivel nacional se va a dar, que Rivera sea parte de este nuevo momento histórico y de este desarrollo que vamos a vivir. Queremos que nos acompañen, como les decía, va a ser un proyecto de puertas abiertas, de donde todas las comunidades quepan en este proyecto. Y pues bienvenidos, ¿no? Entablar diálogos. Estamos abiertos a escucharlos, a dialogar sobre los diferentes temas y pues a proyectarnos al municipio de Rivera. Manuel Darío Gutiérrez, precandidato a la alcaldía del municipio de Rivera. Mañana, si Dios lo permite, estará con nosotros el empresario Erasmo Cruz, que también forma parte de ese tridente, y el próximo jueves Andrés Calderón. Recuerde que ya está la notaría abierta en el municipio de Rivera y que usted puede allí asistir para que pueda hacer todo trámite notarial, autenticaciones, declaraciones extrajuicio, matrimonios civiles, escritura pública de compraventa, corrección de registros, en fin. Allí encontrarán ustedes de martes a viernes de 7:30 a 5 de la tarde el servicio, sábado de 7 a 1 de la tarde en jornada continua. Calle Tercera, vía a Los Gabrieles, 2 cuadras del parque principal, mano derecha, allí está la notaría abierta. Allí los va a estar atendiendo la doctora Daniela Villalba Revelo, en todo lo que usted tiene que ver con notaría. ¿Qué tal? ¿Conoce el desierto de la Tatacoa, no es cierto? Sí, señor. ¿Ha ido frecuentemente o no? Sí, señor. Al desierto, nos gusta ir al desierto de la Tatacoa. Es un lugar muy especial, ¿no? Sí. Es un lugar donde pues hay una vegetación especial. Especialmente en las noches, ¿no? En las noches, en los observatorios, logra uno pues ver la constelación y ahí hay unos profesores donde le explican todo lo que tiene que ver con esta parte, entonces mira que es muy, muy bonito. Muy bien, pues al desierto de la Tatacoa, usted si se va desde Neiva le vale 150,000 pesos, si se va desde Florencia 210, si se va desde Pitalito le vale 198. ¿Qué incluye eso? Transporte, ida y regreso, seguro de viaje, coordinadores, acompañantes, desayuno, almuerzo, ingreso a Tatacoa, recorrido por el desierto, piscina en los hoyos, visita a la planta Tatacoasis, ingreso a los termales de Rivera. Bueno, este es un tema bastante importante para que usted pueda disfrutar de pasear, de salir y disfrutar del paraíso. Señoras y señores, un gusto acompañarnos, muy amables por estar con nosotros. Don Quique González detrás de cámaras y quien les habla con mucho gusto, José Luis Claro Duzán. Y recuerde siempre, deje el mal genio. Chao, chao.